Bueno, en serio, vamos a charlar un poquito del deseo, del erotismo. Desde una perspectiva filosófica, vamos a arrancar como un poquito con el origen mitológico de estas palabras. Y antes, el título de esta charla, que lo cuajó ayer a las 4 de la mañana, terminó de cerrar, en realidad ya estaba en el aire, pero bueno, es el deseo al poder. El deseo al poder porque le robé una frase hermosa que salió del Mayo francés, allá por el 68, acá, ¿verdad? La gente de Francia no me deja mentir, en el 68 hubo Mayo un día. Bueno, fue una revuelta principalmente estudiantil, pero también obrera, en la que se esperaba como una cierta revolución social y una de las frases que tenían era la imaginación al poder y pretendían justamente esta idea de romper las estructuras ya establecidas y tratar de generar nuevos estilos de vida y nuevas formas de ser y de estar en el mundo. Entonces, vamos a jugar un poco con esto del deseo al poder y pensar, esta es como una pregunta que nos hacemos ahora y que después la vamos a ver de charlar como se pueda al final. ¿Qué lugar le estamos dando al deseo hoy como sujetos, como personas y como sociedad? ¿Qué lugar tiene el deseo para nosotros en nuestro día a día y para la sociedad en general? Bien, ¿por qué nos preguntamos esto? Vamos a ver varias perspectivas de muchos pensadores y pensadoras y siempre parece ser algo como muy central. Incluso eso, ¿no? Arranquemos con la cuestión más mitológica. Para los griegos, yo porque soy muy fetichista de los griegos, pero bueno, se puede ir a otros. A ver, los griegos lo que pasa es que de alguna manera fundaron la filosofía porque inventaron el nombre, para empezar, que ya lo vimos mil veces, filosofía, amor por la sabiduría, pero en ese amor por la sabiduría ya hay un deseo por el saber. Es una cosa deseosa, es una cosa de yo deseo tener ese saber. Entonces ya arranca desde ese lugar. Y además es la única carrera universitaria que dice, que tiene la palabra amor en el nombre, ¿verdad? Porque uno podría ir a estudiar ingeniería, bueno, dice cosas de máquinas, pero uno va a estudiar filosofía y está estudiando el amor a la sabiduría, increíble. Por eso no nos quieren dar financiación y todas esas cosas, pues hippies de mierda. Pero bueno, a nosotros nos gusta eso, nos gusta el saber, que muchas veces no sirve para nada, pero lo disfrutamos. Entonces, bueno, por lo menos damos charlas para que vean que sirve para algo. Entonces, bien, ya los griegos hicieron hicieron cosas bastante interesantes, que fue empezar a sistematizar un montón de data que estaba en la vuelta, ¿no? O sea, no es que inventaron todo, porque ya los egipcios tenían un montón de una protofilosofía. De antes ya venía de otras civilizaciones, pero los griegos empezaron a escribir un montón y se empezaron a preguntar el origen de todas las cosas. Entonces vino un tipo que se llamaba Hesíodo, que era un poeta, que muchos dicen que fue el primer filósofo. Y armó un librito que se llama La Teogonía, donde cuenta el origen del universo, básicamente. Pero lo cuenta a nivel mitológico, lo cuenta a nivel dioses. Y los dioses griegos están buenísimos. O sea, todos se cogen entre todos, se matan entre todos, renacen, se vuelven a coger y se vuelven a matar. Es alucinante. Entonces, lo que dice ya en el inicio de la teogonía es que hay tres dioses. Está Gea, o Gaia, que es, digamos, diosa de la tierra. Está el otro que no me acuerdo, Tártaro, que es el dios de las tartas. No, mentira. Del inframundo. Y después está Eros. O sea, los primeros tres dioses, Eros es uno de los primeros, de los cuales deviene, del nombre Eros, viene el erotismo y viene también el concepto de placer después más adelante. Eros es fundamental en todo esto. O sea, estos tres son fundamentales, pero sin Eros, ya lo dice esta mitología, nada hubiera pasado, porque Eros es el que hace que las cosas pasen, que las cosas se muevan. Muchas veces se lo representaba a Eros como, bueno, más humanoide, como una persona que está como soplando, ¿no? Como esa persona que genera ese movimiento de las cosas. Que si no, todo hubiera sido estático, ¿no? Para los griegos, todo hubiera seguido igual, todo hubiera seguido en un caos y no se hubiera empezado a mover, y los dioses no se hubieran empezado a juntar entre ellos tampoco. Eros fue el que empezó a impulsar
todo este movimiento. Entonces ya el protagonismo que tiene el eros y el erotismo a nivel cultural, por lo menos en Occidente, que nace con esta filosofía o esta mitología griega, es importantísimo. Después vamos a ver eso, qué lugar le seguimos, ¿no? Como les decía, la pregunta, ¿qué lugar le estamos dando hoy en día? Bueno, después, a ver, Eros perdió un poco de prestigio ahí en el cambio de civilización. Los romanos lo empezaron a dibujar un poco más como un niñito regordete con alas y un arco, no sé si lo tienen. Y bueno, pasó a ser Cupido, perdió un montón ahí, perdió un montón. Como bueno, solo ese amor más, más Disney. Pero bueno, en el origen de todo Eros tenía esa potencia de hacer que todas las cosas pasen, básicamente. Bueno, después, un tiempito, 100 años más o menos más tarde de esta teogonía de Hesíodo, apareció la dupla Sócrates-Platón, que siempre en filosofía hablamos todos juntos porque Sócrates no escribió una sola palabra, porque estaba en contra de la escritura, pero por suerte tenía uno de esos discípulos a los que Sócrates, además de enseñarles, les hacía un montón les daba un montón de amor. Porque todos se creen que es el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría y a los pendejos facheros de la antigua Grecia, ¿no es cierto? Y entonces Platón escribió un montón de lo que Sócrates decía. Y agarró la idea del deseo, la trabaja mucho en el Banquete y en la República, que son dos diálogos de Platón, ¿se acuerdan los famosos diálogos platónicos? Y el lugar que le da el deseo es un poco raro. O sea, un poco raro no, pero bueno, marca mucho la cancha. Dice que el deseo es carencia. Deseamos lo que no tenemos. Y además separa el deseo en dos, que ahí esto vamos a ver más adelante, que es un quiebre que no nos ha hecho muy bien en la vida, que es el deseo carnal y el deseo más espiritual. Entonces, para Platón, el deseo carnal es algo que es lo más evitable posible porque va en contra de ese deseo mucho más espiritual, que es como un deseo mucho más puro, que es el de la sabiduría, el de conectar con ese plano que él nos propone, que es el mundo de las ideas, que es un plano perfecto de dioses, en el cual nosotros tendríamos que aspirar mucho más a eso que al plano terrenal, que es como una cosa mucho más animal y que no tiene ningún sentido y que nos distrae de esa meta de ser, digamos, los griegos siempre lo dicen como lo más virtuoso posible, que es de alguna manera acercarse lo más posible a lo divino. Después también en esa época, ahí, bueno, pasa que había de todo en esa época, fue como una eclosión ahí el imperio helenístico, los griegos estaban muy pillos, tenían mucho tiempo libre, o sea, los que escribieron eran todos millonarios, ¿no? Eso está clarísimo. Y otra escuela que salió de mis favoritas, sin lugar a dudas, fue como de la primera que dije, opa, ahora la filosofía está hablando de cosas interesantes, fue la escuela del hedonismo de Epicuro. Epicuro era un filósofo también contemporáneo a Platón, un poquito, no me acuerdo si es, bueno, no importa, 50 años más o menos. Estamos hablando del 500 antes de Cristo, todo esto. Y entonces Platón arranca y hace toda una escuela basada en la búsqueda del placer, ¿no? Es el primero que dice, bueno, vamos a poner el foco acá. Esto es lo realmente importante. Y entonces, pero claro, no es el placer no es el placer inmediato, no es el placer en sí mismo, sino que es una búsqueda que él lo plantea como, de alguna manera, más por la negativa, en el sentido de, tiene mucho más que ver con alejarse del dolor y alejarse de lo que nos perturba, ¿no? Para encontrar ese placer. Y eso es muy interesante, a mí me interesaba traer esto porque hoy en día se usa la palabra hedonista, se usa mucho y es como, alguien que se va de fiesta es hedonista, o alguien que siempre está de joda es re hedonista y no es nada hedonista. O sea, si realmente leemos lo que Epicuro planteaba, no es ese el interés real de un hedonista, sino justamente de lo contrario, alejarse de lo que nos perturba, ir a buscar. Él decía, ¿no? Proponía una vida entre amigos y una vida sencilla, ¿no? Como los amigos como ese lugar del mayor placer que uno podía tener y buscar ese placer en colectivo. Como lo nuestro.
Exactamente, es lo que hacemos nosotros. Después hacemos algunas cosas que Epicuro no sé si estaría de acuerdo. Bueno, no existían lo que pasa esas cosas en esa época, pero bueno. Pero bueno, ¿qué? Sí, algunas cosas se daban, con cosas se daban. También Epicuro, interesante, fue el primero que en su escuela permitía, su escuela se llamaba El Jardín de Epicuro. Fatal aquí. Y fue el primero que dejó entrar mujeres, digamos, que permitía el acceso a mujeres que podían ir a, o sea, bueno, a formar parte de esa escuela. Obviamente hacían orgías, obviamente les gustaba la fiesta, pero sí tenían esta lógica de disfrutar como de alguna manera del cliché, digamos, de los pequeños placeres de la vida. Entonces lo que propone este hedonismo es el de, en vez de, claro, porque si uno se pone como objetivo la búsqueda del placer, puede empezar en una escalera infinita en la que cada vez expresas más placer y empiezas con más estímulos, el capitalismo básicamente. O sea, entonces no termina nunca y eso no es realmente, no va a terminar en algo placentero. Entonces lo que plantea Epicuro, en vez de ser eso como una escalera al infinito, es lo que plantea es seguir en el llano, mantenerse en el llano y bajar mucho el techo. Entonces empezar a disfrutar, hacer lo necesario para poder disfrutar justamente eso. Una juntada con amigos, a tomar algo y comer algo, ya está bien. Por eso, bueno, pues cada uno le pone los plugins que quiera, ¿verdad? Exacto. Y esto es muy interesante porque hoy en día está muy de moda, la neurociencia está muy picante. Y bueno, gracias a tremendos avances tecnológicos y que podemos meter a una persona dentro de un tubo y le estudiamos todo el cerebro, lo que está pasando y sintiendo, bueno, las cosas que pasan ahí, ¿no? Los circuitos. Y nos dice que estamos en un problema con la dopamina, ¿no? Que la dopamina, estamos como adictos a la dopamina, estamos todo el tiempo buscando esos estímulos y demás. Y que tendríamos que buscar mucho más lo que es como la serotonina, que es como más ese placer a largo plazo y dejar ese estímulo como a la corta, ese estímulo inmediato que no llega a ningún lado. Y me parece fascinante que nos haya llevado 2500 años decir lo mismo que Epicuro, pero con máquinas que salen carísimos. Pero bueno, está. Después dicen que la filosofía no sirve para nada, nos hubiéramos ahorrado un montón de plata. Pero bueno, vamos entonces ahora a saltearnos muchísimos años y vamos a entrar un poco a la mirada del placer que retoman de esta iniciativa griega, el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo, bueno, Freud y Lacan como grandes exponentes del psicoanálisis. Freud retoma esa idea de ese placer como carencia, pero lo pone más al placer, al deseo. Lo pone más al deseo, lo sitúa en el inconsciente. Bueno, fue el primero que dice, todo bien, pero la persona tiene un inconsciente que tiene pulsiones muy fuertes que le hacen desear cosas que a nivel cultural están impedidas, ¿no? Tiene un libro entero que se llama El malestar de la cultura, que explica básicamente eso, que como sociedad nos ponemos un montón de normas que hacen que reprimamos todo ese deseo que es a nivel, digamos, a nivel irracional. Lacan lo lleva a otro plano, que lo lleva un poco más al plano lingüístico, y está bueno porque igual nombra como la alteridad y como pone al otro, ¿no? Dice que el deseo es algo completamente imposible, es una carencia, pero es algo completamente imposible de satisfacer, justamente porque implica al otro y justamente porque implica al lenguaje. Y el lenguaje es complicadísimo. Es muy difícil poner en palabras el deseo, bajarlo realmente a tierra. Y cuando la palabra tiene eso, el lenguaje tiene eso, que siempre llega tarde. Cuando vos querés decir lo que te está pasando, ya pasó. Entonces vos estás diciendo algo que es tan diferido. Y entonces ya volvió a cambiar. Y a su vez eso, ¿no? O sea, en el deseo está el otro. El deseo del otro. Entonces eso hace que mi propio deseo, según Lacan, sea completamente inalcanzable. Después también esta idea se retoma un poco de Hegel. Hegel hablaba también del deseo como el deseo del otro. Deseamos lo que el otro desea. Que esto se da mucho, ¿no? Es como, no sé, un ejemplo bien burdo sería ¿por qué la hinchada de Peñarol tiene banderas de Nacional
donde se junta la barra? Bueno, porque a la gente de Nacional, que son su enemigo, la desean mucho, entonces se las roban. Entonces es algo muy primitivo, ¿entendés? Pero es lo que pasa. Hoy el marketing también es como, bueno, ves a todo el mundo con algo y te empieza a gustar. Después está en uno si lo puede manejar esa data. Pero hay una cuestión de que el deseo del otro termina haciéndose nuestro propio deseo. Por suerte, más o menos en esta época, freudiana 1900, aprox, también hay otro pensador que es Nietzsche, mi autor fetiche por excelencia. Es como la persona con bigote más fea que me chuponearía en la vida. Yo si lo tengo ahí enfrente me lo tengo que chuponear igual, a pesar de que, bueno, un bigote muy tupido. Es como no llegaría nunca al beso. Pero no me importa, lo haría igual. Fuertemente. Entonces, claro, Nietzsche sería algo que detestaba, porque está muertazo, detestaba en este planeta a Sócrates y a Platón, ¿no? Cuando le preguntaron qué es lo peor que le pasó a la filosofía, dijo Sócrates. Claro, yendo en contra de todo, porque yo cuando arranqué filosofía en el liceo, lo primero que te dan, filosofía es Sócrates, pumba, y arranca, y el método socrático y todo eso, como decíamos, cómo se iba a levantar pendejos al ágora, hola, ¿qué tal? Soy Sócrates, pienso, luego existo, viejo verde. Entonces, bueno, a ver, a Nietzsche no le gusta nada la idea de esto de entender al placer y al deseo como carencia, como algo que nos falta y que tenemos que salir a completar afuera. Y lo pone en un lugar que se llama, digamos, que es la voluntad de poder, que es un concepto que Nietzsche usa muchísimo, que no vamos a profundizar a full, pero es como esa pulsión como interna, que no necesariamente, bueno, acá todavía puede ser una cosa como instintiva, biológica, pero es esa energía que entendemos que nos mueve, que nos lleva a hacer las cosas, que nos lleva a hacer ciertas cosas y ciertas otras no. Entonces, es como una energía mucho más creativa que desde ese lugar de carencia. Y en esta misma línea surgen unos años más tarde dos autores, uno filósofo y otro psicoanalista, que son Deleuze y Guattari, que se juntan y empiezan a escribir un montón de cosas súper interesantes, sobre todo criticando fuertemente el psicoanálisis, lo que podemos decir más ortodoxo, que es como el de Freud y el de Lacan. Entonces, bueno, eso, en esta nueva construcción toman esa idea como nietzscheana, y en su libro El Antiedipo tiran una visión que yo les voy a leer como lo que entienden ellos como por el deseo. Les hago un breve resumen. Dicen, el deseo para ellos es revolucionario porque desafía los sistemas de control y las normas impuestas. No busca simplemente satisfacer una necesidad, sino abrir nuevas posibilidades y reorganizar la vida. Entonces, bueno, es súper interesante porque es eso, ¿no? El poder creativo del sujeto que nace desde ese deseo interno. No sé, a mí me parece un poco más llamativo que la idea de que simplemente estamos tratando de llenar agujeros vacíos que tenemos a nivel inconsciente. Bien, después tenemos la perspectiva de Paul Preciado, que también se basa mucho en Deleuze y Guattari, se basa mucho en Foucault, en Judith Butler, son como toda una rama ahí de autores que van como un poco por ese lado. Y lo que lleva es como justamente el deseo, el erotismo y la sexualidad, le hace el análisis político a todo eso, ¿no? Y dice, lo que cuadra de una, que es súper interesante para mí en esta perspectiva, es que corta el carácter biológico del deseo. O sea, no hay nada biológico en el deseo. Es todo construcción política, de estructuras, ya de sociedad. Antes de nacer nosotros ya estamos inmersos en un sistema que está ya muy condicionado. Antes de nacer ya tenemos nombre, ya tenemos género, ya tenemos un montón de cosas. Entonces, pensar que queda algún lugar para lo biológico es muy complicado de defender.
Yo sé que todavía esta batalla todavía no está ganada ni de cerca, pero bueno, porque el tema es, claro, acá hay una crítica, ¿no? a este reduccionismo, con esto que les decía de la neurociencia. Viene la neurociencia y te dice, pum, acá hicimos un estudio con 100 personas en la Universidad de Connecticut y nos dio esto, pum. La ciencia es súper como tajante y es seductor eso, porque es como me decís la verdad y no me rompa los huevos. Porque de repente vos le haces la misma pregunta a un psicoanalista y te dice, venga a terapia, 3 años y capaz llegás a algo. Entonces, claro, la neurociencia te tiene una data, pero claro, eso lleva aparejado un peligro, digamos, que es el del reduccionismo biológico. El que nos vemos un reel de Instagram de una neurocientista que nos dice lo que te está pasando es esto, y vos decís, eso, mi problema es este. Miro mucho Instagram. No puede ser tan fácil. Ojalá fuera tan fácil, porque tiro el celular por la ventana y se me solucionan todos los problemas. Pero tenemos muchos más problemas existenciales que hacen que después, a ver dónde carajo, qué lugar eso le vamos a dar al deseo. Bueno, eso, ¿no? Paul Preciado juega mucho con el deseo y el cuerpo como performatividad. O sea, para un lado y para el otro. Uno expresa deseo a nivel performático, lo expresa a nivel cuerpo, lo vimos en las performances de hoy. O sea, no es necesario hablar mucho y se está diciendo un montón, se está comunicando un montón. Es más, son perfos en las que si te pones a hablar, la cagás. O sea, es como, primero hay que ir desde ese lugar. Después eso, se puede dar toda esta charla y este debate. Pero claro, funciona para un lado y para el otro. Hay un montón de estructuras ya funcionando que hacen que nuestra sexualidad sea de una manera. Nosotros nos creemos como eso, la idea de que está el libre albedrío y que la persona es libre y que demás. Es imposible, estamos demasiado bombardeados como para eso. Paul Preciado tiene como un concepto que llama que vivimos en una sociedad fármaco-pornográfica. Básicamente tiene que ver con fármaco y con pornografía, que ya desde muy chicos estamos hormonizados por un lado o por el otro. Nuestro ejemplo de cómo se coge son películas porno, que las películas porno, o sea, el porno es casi la mitad del tráfico por internet. O sea, llenamos el puto espacio de satélites para ver gente cogiendo. O sea, a ver, digo. O sea, entonces, nada, como estamos muy condicionados, bueno, y no solo eso, la tele, la sexualización que se da en la televisión. Por suerte ya la gente no mira más tele, solo las doñas. Fue un cliché que no estaba bien. La doña puede hacer lo que quiera. Bien, y después Paul Preciado también nos lleva a este lugar que es hermoso, que es el cuerpo como lugar de experimentación. Paul Preciado tiene varios textos largos en el que él cuenta toda su experimentación con la testosterona. Él agarra, consigue testosterona en el mercado negro y empieza a experimentar. A ver qué pasa con su cuerpo. Obviamente son cambios muy fuertes, porque Paul Preciado antes era Beatriz Preciado, se autopercibía como mujer. Bueno, nació como, le pusieron ese título, ¿no? Sos mujer. Y en un momento dijo, bueno, yo no sé si soy mujer, lo vamos a ver. Y empezó a probar con testosterona y empezó a probar con el cuerpo. Y es súper interesante porque, claro, empieza a ver cuál es el lugar de eso. Cómo le cuesta a este filósofo encontrar esa testosterona para empezar a cambiar su cuerpo, porque de alguna manera eso es tabú, eso está prohibido. Ahora, si querés conseguir anticonceptivos, lo conseguís en cualquier farmacia, te lo tiran por la cabeza, otro tipo de hormonas sí, pero esta no, porque tiene que ver con lo sexual, con la sexualidad. Está llevando eso, ¿no? Como por el lado del deseo. Y Paul Preciado va a un lugar que es súper interesante. Hace tiempo se empezó a experimentar, ¿no? Con las máquinas de impresión 3D, con la impresión de órganos humanos. Es algo que se está apostando fuerte porque podría ser una gran solución para un montón de gente que precisa trasplantes y demás. Y Paul Preciado lo que dice, ¿por qué no estamos haciendo aparatos, órganos sexuales? ¿Por qué yo no puedo tener una verga en la rodilla, por ejemplo? ¿No? No me puedo poner una vulva en el hombro. ¿Qué pasaría? O sea, qué interesante que sería toda esa yunta, ¿no? De empezar a experimentar con eso, pero no hay un solo científico que haya probado imprimir en 3D un órgano sexual.
Interesante. Capaz que en China sí. Habría que buscar. En algún barco perdido en el océano debe alguien estar haciendo algo. Bueno, y después algo que denuncia también Paul Preciado, que me parece súper interesante, y es que el deseo, el placer y el erotismo ha sido completamente privatizado. Es algo que queda para uno mismo o para la pareja. Como para... Después en sociedad es como que el deseo es algo que no nos importa. Como eso, hacelo pero en tu casa, ¿no? La típica. Haz lo que quieras pero en tu casa. Y eso es muy interesante. Eso, Paul Preciado, como que nos invita a repensarlo y a colectivizar el deseo. Paul Preciado tiene algo también muy, muy bueno que dice cuando empezó a jugar con testosterona, dice, mis testículos es la sociedad. Porque esta sociedad es la que ha permitido que se haya sintetizado la testosterona y que yo me pueda estar, digamos, haciendo una transición de mi cuerpo. Bueno. Vamos entonces a una segunda parte de esta charla en la que empezamos a cuestionarnos cuál es entonces, ¿por qué si ya desde tanto tiempo atrás el deseo y el erotismo tienen como un lugar tan central, ¿no? Esto que veíamos, para los griegos, si Eros no existía, no hubiera pasado nada. Los dioses que habían no hubieran tenido ninguna iniciativa de nada. Y todos los filósofos que vinieron después, que todos lo nombran como esa energía interna que lleva al sujeto a hacer cosas, ¿por qué? ¿Por qué lo reprimimos tanto? ¿Por qué no lo hablamos tanto? ¿Por qué no hay un puto ministerio del deseo? O sea, hay cada ministerio verga. Es raro. O sea, digo, es como lo más importante, dicen los filósofos. Capaz que no. Entonces, es interesante. Hay cosas, y acá vamos a tirar algunas hipótesis. Una, que lo veníamos diciendo de la crítica como nietzscheana, que es como la tradición platónico-cristiana. Nietzsche, además de criticar fuertemente toda la filosofía platónica, justamente la critica, ¿por qué? Porque nos llevó a creer que toda la verdad y todo lo importante y todo lo deseable está en un plano superior que no es la Tierra. Entonces, todo lo que nos hace animales, humanos, eso no sirve. Nosotros tenemos que jugar a ser dioses en otro plano. Que eso es lo que después toma, obviamente, el cristianismo. Que Nietzsche lo dice muy bien y dice, el cristianismo es el platonismo para las masas. Agarrás a Platón, lo edulcorás un poco para que todo el mundo lo pueda entender básicamente. Y entonces jugamos a eso. Todo lo importante va a ser en otra vida, cuando te mueras, si te portaste bien y no expresaste tu deseo bajo ningún concepto, vas a ganarte, digamos, el derecho a ir al cielo. Después, por si fuera poco, también tuvimos un filósofo muy potente, pero ahora alemán, que es el pensamiento kantiano. Kant es el fundador de lo que es la moral que más o menos manejamos hoy en día. O sea, los valores morales de no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan y esas cosas. Bueno, vino Kant un día y dijo, es acá. Es mucho más complejo que eso, pero también hacemos kantianismo para las masas y se parece a eso. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Kant lo que dice es, la moral solo se puede regir por la razón. Es la única regla que puede medir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer. Tiene que ser algo razonable. Y el deseo no es razonable. O sea, va por otros carriles. Pero bueno, aún así somos herederos de todo esto. Y por último, otra rama que no ayuda a expresar, a trabajar sobre nuestro deseo, es el capitalismo y la ética del trabajo. Ya desde la ética protestante, que es fundante del capitalismo, lo importante es la productividad. Producir, ¿no? Eso es lo que te hace el que sea, ¿no? El que logra un mejor trabajo, que gana más plata, es el que es como una persona más respetable. Y a su vez le da un lugar al placer que es nefasto, que es, vos podés, digamos, disfrutar un poco si hiciste todo lo que tenías que hacer. Si fuiste todo lo productivo que tenías que hacer. O sea, si laburaste todo el año, ahora te puedes tomar 20 días de vacaciones. Porque laburaste todo el año. Entonces, lo relega, además, a un porcentaje ínfimo de tu tiempo vital, ¿no? Lo que sería lo placentero. Y además, está mal visto. O sea, en el sentido,
nuevamente, así como pasaba con Platón, que los placeres más mundanos, más carnales, son un impedimento para llegar a ese placer más divino, más de otro, ¿no? De otro plano. Pasa lo mismo con el capitalismo y la ética del trabajo. Para yo lograr ser mejor trabajador y ser una persona como que progresa en la vida, claro, sí, si me voy a tomar la birrita el martes, si me junto con los amigos, si sale una cosa y la otra y duermo mal, eso va en contra de esa ética. Entonces, ahí el placer hay como que cortarlo de cuajo. Y después, como última hipótesis que les tiro como también para pensar de por qué reprimimos, por qué le damos un lugar o sea, le damos tan poco lugar al deseo y al erotismo, es como sociedad tenemos un fuerte conflicto con la animalidad. De vuelta, tiene que ver Platón, tiene que ver el cristianismo, tiene que ver Kant. Todo lo que sea lo más parecido a lo animal, nosotros tratamos de cortarlo, ¿no? O sea, si vamos a comer algo, lo tenemos que comer con cubiertos, porque comerlo con la mano o comerlo directo del plato sería muy animal. Si queremos cagar o coger, nos tenemos que esconder en algún lugar, nadie nos puede ver. Todo lo que se parezca a algo animal, incluso es como denigrante, ¿no? Ah, sos un chancho, o sea, nombrar de animal a alguien es como denigrarlo. Y entonces, claro, acá Nietzsche tira como bastante, ¿por qué carajo nos pasa esto, no? Y en un libro hermoso que se llama Humano, demasiado humano, que tiene el mejor nombre que puede tener un libro, soy muy alcahuete de Nietzsche, yo les dije esa parte, ¿no? Le dije la parte del bigote, sí, ya la conté. Claro, es eso, nos creemos, lo que dice Nietzsche es que como especie nos creemos moralmente superiores. Hemos armado toda una estructura moral para creernos mejores que los animales. En esta idea, justamente, de parecerse mucho más a ciertos dioses que a los animales. Entonces, porque hay algo interesante acá, me estoy peleando. Porque habla de la metafísica. Esto, lo voy a leer, ¿no? Esto, mirá. Dice, el fin de las ilusiones metafísicas, ¿no? Dice, creencias como el alma inmortal o libre albedrío son intentos de alejarnos de nuestro origen animal. Nietzsche nos invita a reconocer nuestra conexión con la naturaleza sin necesidad de ficciones trascendentales. Es como, lo que Nietzsche nos propone es conectar con la animalidad, pero no quiere decir así, libre. No, a ver, obviamente que el humano también tiene razonamiento y que es una característica que pareciera ser exclusiva de los seres humanos. Pero no puede ser eso lo que está primero y que después venga todo lo demás. Lo importante es esa energía, que Nietzsche le dice, esa voluntad de poder, esa energía que nos sale de adentro, que nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a canalizarla para afirmarnos como seres humanos, como sujetos. Y bueno, y después, como para ir concluyendo y ver si nos da el tiempo para charlar un poco, otro filósofo, ahora sí, contemporáneo, está vivo, sigue escribiendo, que son pocos, bueno, son muchos, digo, pero interesantes, son pocos, que es Byul-Chul Han, el surcoreano, que ha armado como una escuela interesante. Para mí es un muy buen autor de síntesis, es como te propone un montón de cosas que están en el aire, las baja a tierra como concreto en un librito así como de este tamaño, y vos, ping, dale, me leo esto. Y él habla de la muerte del Eros en la sociedad del cansancio, que vamos a hablar como brevemente cuál es esta idea. Para Byul-Chul Han le vamos a decir, porque somos amigos de él, para el señor Han, el erotismo requiere de misterio, distancia y negatividad. Todo lo que no pasa en esta sociedad. A ver, ¿a qué nos referimos? Bueno, el misterio se entiende claramente. Lo que dice es que vivimos en la sociedad de la transparencia. O sea, es como eso, vos te ves una peli porno y es el primer plano de una penetración, por ejemplo. O sea, no hay nada, no hay un matiz, no hay un algo que te haga, que insinúe otra cosa. O sea, es clarísimo, súper transparente. Lo mismo con las aplicaciones de
necesitas, ¿no? O sea, es como, pim, pum, pam, dale, soy esto, me gusta esto, y es como, me contaron que a veces pasa por el segundo, no voy a decir el nombre porque a Emilia no le gusta que la nombre en público, pero que, por ejemplo, machás con alguien y de repente te dice al segundo que te tira, ¿te gustan los tríos? Así, pum, a los bifes. No hay como un, un algo, ¿viste? Un tontoloneo, un jueguito. Y después, por último, el tema bueno, la distancia lo mismo, ¿no? Estamos como permanentemente conectados todo el tiempo. Y la negatividad, esto me parece súper interesante. Vivimos en una sociedad que es muy positivista en el sentido de el tú puedes, sos el dueño de tu vida, si no te está yendo bien es porque no te estás levantando a las 5 de la mañana a hacer fucking burpees. Entonces, lo que nos dice Han es que eso, el erotismo requiere negatividad, requiere decir que no a un montón de cosas. Requiere poner freno, bajar la pelota, un montón para darle lugar a que el erotismo y el placer puedan salir de uno. Bueno, de vuelta, la pornografía. El narcisismo, esto es muy interesante. Habla de que en esta sociedad de cansancio en la que somos nuestros propios jefes, somos una empresa, nos hemos convertido en una empresa, tenemos que rendir, tenemos que progresar, tenemos que ser mejores. Y claro, y lo que dice es que la pareja se vuelve un complemento de esa empresa. Ahí está el narcisismo a nivel de la pareja. Es como, ¿me sirve o no me sirve? Ya no es me gusta, no me gusta, la deseo, no la deseo. Es, ¿me sirve o no me sirve? ¿Queda bien en mi perfil de Instagram para coso o no queda? Obviamente no es que todo el mundo haga esto, ¿no? Pero sí resuena en que hay un montón de data de que está sucediendo esta funcionalidad que buscamos en la pareja, que no le damos el tiempo ni el espacio para eso, para que se dé ese encuentro con el otro, que el otro... Encontrarse con el otro significa encontrarse con lo desconocido. Porque si uno sale a buscar a uno mismo en el otro, ahí estamos en problemas. O sea, para eso quédate solo en tu casa y hay pila de herramientas para satisfacerte solo. No necesitas salir a buscar a otra persona. Al pedo, estás haciendo perder el tiempo. Bien, y entonces, claro, lo que Han nos dice es como el eros, recuperar el eros como una resistencia al neoliberalismo. Como de intentar... esto, ¿no? De ponerle un freno a todo y dejarle ese lugar a como esta cuestión medio más profunda que tenemos, que es el erotismo. Así que voy a leer esta frase y vamos a terminar y vamos a ver si podemos conversar un poco. Nos quedan algunos minutos. Sí, nos quedan unos minutos. Entonces dice, como conclusión, la sociedad del rendimiento y la transparencia ha vaciado el erotismo de su profundidad simbólica. Para recuperar el eros es necesario resistir la lógica del consumo inmediato y redescubrir el deseo como una experiencia que implique entrega, incertidumbre y transformación. Así que bueno, intentemos un poco eso. Así que, gracias. Nada, como Sócrates, después voy a ir a la plaza a ver si levanto algún pendejo. Por eso te lo dije. Claro. Lo increíble es que a Sócrates lo mataron porque le enseñaba filosofía a los pendejos, pero no porque se los cogía. Hoy sería al revés. Hoy Sócrates sería... No, sería igual de triste. Bueno, no sé si algo queda resonando, si alguien quiere compartir, preguntar, cosas que capaz que no quedaron tan claras. Estamos todos invitados a... Tenemos unos minutos para esto. Y si no, nos ponemos en pedo y ya está. Y que liberemos el deseo, chiquilitos. Tamara, por favor. Adelante. Nada, como que a mí o sea, me falta tal vez o no me queda tan del todo claro como la definición del deseo que estamos utilizando en este contexto, porque, o sea, yo entiendo que siempre que estuviste, o sea, hablaba del deseo, estaba vinculado al deseo erótico, ¿o no? Digo, No. esa es la pregunta. Claro, por ejemplo, el erotismo, para ordenarlo un poco, el erotismo podría ser
podría ser el deseo erótico. Pero el deseo, justamente, a ver, voy a buscar una buena, así como escrita, una buena definición. Del deseo igual, dale. No, pero esta ya la leímos. A ver, es que es complejo. Es complejo, claro. Es complejo, porque no es una definición así como de diccionario, que yo te doy 3, 4 palabras y cuadramos ahí. Si vamos como al deseo, sí, más erótico, lo podemos reducir un poco. Pero sí me quedaría con el deseo como esa energía interna que te mueve a hacer las cosas. O sea, a ver, ¿por qué haces las cosas que haces? Ahí va, ahí va. Algo querés conseguir, algo sale de vos. Si no, seríamos todos. Comeríamos, respiraríamos, haríamos lo básico, trataríamos de conseguir un poco de refugio para no morirnos de frío y se termina ahí. Pero para vos O sea, es carencia. Para mí no es carencia. No Pero. tiene nada de carencia. ¿Estás seguro que no tiene nada de carencia? ¿Ni un poquito? No, en esta sociedad yo creo que sí, que tiene mucho de carencia. Sí, pero es una construcción. Yo es como, mi postura política es otra, pero no quiere decir que yo zafe de eso. Sí, claro, muchas veces pasa que te ves, no sé, alguien vacacionando en algún lado y decís, ¿cómo estaría esto? Y es mentira, te lo comiste porque te lo morfaste. No sé si, pero hay mucha carencia, sí. Pero no, por lo menos es eso. Mi postura filosófica y política es, no quiero abordar el deseo desde ese lugar. Lo quiero abordar desde el otro. Desde que a ver qué me pasa, qué me sale de mí y cómo esa energía, la canalizo a los lugares que me copan. Como hacer un evento como este, por ejemplo. Pero entonces no siempre está implicado el otro, o la otra. A ver, claro, en esta visión no. Digamos, está como más positiva de yo saco mi energía. No necesariamente, porque es muy personal. En realidad es un poder como muy creativo. Es imposible que no esté el otro igual, porque la construcción social es con el otro, siempre. Pero claro, no es la visión. O sea, yo lo que no... A mí la que no me copa mucho ni me cuadra es la de Lacan, que es carencia y el otro. Y es solo en el... O sea, mi deseo es solo en el otro. Y solo voy a estar satisfecho si el otro me expresa que sí. Es como ese, me parece como... Entiendo en la época que se pensó eso y es muy interesante que lo hayan escrito para que nosotros también lo repensemos, pero no me termina de cuadrar. Porque además es eso, genera una insatisfacción permanente. Y bueno, eso no me es como cierra la mucho. búsqueda del placer, digamos. Porque a lo mejor eso en algo intelectual o lo que sea puede implicar al otro, ¿no? Pero es como que lo que uno desea. Sí, Algo. claro, más personal. Claro. Eso, que va a estar el otro. Es eso, ¿no? Porque es como, a mí esto me da placer, esta charla. Pero si no viene nadie, Claro. te mole. Entonces... Pero bueno, pero igual, cuando yo, no sé, si me pongo a leer filosofía, no quiero estar leyendo filosofía pensando en, voy a dar una charla con gente. Primero leo porque me gusta, porque hay un disfrute, y si después digo, a ver, ¿qué hago con esto? Y ahí es donde, ¿no? Encauzás, y digo, bueno, puede cuadrar para una charla esto. ¿Pero qué diferencia hay entre el placer y el deseo? Placer y deseo, en realidad, el placer está pensado como una cuestión, o sea, es el momento en el que, es un momento placentero. El deseo no tiene por qué ser algo placentero. El deseo puede ser recibirme de antropólogo. Y no tiene nada de placentero eso. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Epicuro lo decía, la búsqueda del placer, sí, obvio. Pero hay algunos placeres que son más altos que otros, y para llegar a ese placer voy a tener un montón de displaceres, pero que van a valer la pena. Como, por ejemplo, estudiar una carrera o un sacrificio, claro. Porque si no, si es todo, a la más mínima de dolor me alejo. Él habla mucho, por ejemplo, de tocar un instrumento. Aprender a tocar un instrumento, es un momento de frustración, de que no suena nada, un montón de años, de horas de práctica para que empiece a sonar bueno. Y eso es un displacer. No hay un goce en la práctica al principio, pero cuando te sale, sí, está, valió la pena Y el este deseo momento. es el camino, digamos. El deseo es lo que te marca el camino. Quiero ser un gran instrumentista, o me gusta la música, ¿no? Es capaz que yo disfruto tocando el piano. Y en un momento digo, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, soy músico, ¿no? Compongo canciones, por ejemplo. Yo pienso que no es que no existe el deseo. Yo pienso que el deseo existe
y muy marcado en la sociedad hoy en día, que es un deseo hacia como la explotación de un hombre por el otro. Hay un deseo muy marcado y muy concurrido a la explotación, ¿no? Y como la devastación del planeta. No sé, los estados nacionales, las personas que nos gobiernan, las cosas que suceden, tienen un deseo, y ese deseo está muy marcado. ¿Qué pasaría si todos deseamos y si todos vamos por nuestros deseos, ¿no? Como, ¿qué es eso? Para mí también es importante que haya como que está buenísimo esta idea del deseo y sacar el deseo hacia afuera, pero es importante también pensar en la sociedad, ¿no? Cómo encauzar que todos deseamos y todos somos personas deseantes, pero cómo encauzamos deseos, ¿no? Ese es el quilombo, Nos claro. matamos los unos a los otros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, claro, ahí en eso, claro, Nietzsche lo que dice es, claro, no es, libero el deseo, está, listo. Y cago en la plaza porque me da un placer enorme. Es como, hey, vivimos... Hay un ejemplo, Claro. que vos hablabas de la animalización del ser humano y de querer salir de la animalización. Pero para mí, esa querer salir de la animalización tiene que ver con las sociedades que construimos y con la convivencia y con el rol del sujeto. ¿Y qué pasaría si liberamos el deseo? Total, es una linda pregunta. Que la sabremos. Hay que saber cuidar el deseo personal del deseo colectivo también. Sí, claro. Porque nos perdemos un poco en eso. Como lo que todo el mundo quiere es esto. Sí, Y total. está totalmente lo opuesto. Estamos queriendo reproducir eso y está bueno porque si no, como que te perdés un montón. Claro, por eso, ¿qué pasa con el Puede deseo ser. ahí? ¿Cómo lo pensamos? Pero encontrar ahí es donde estoy yo. Y ahí aparece el concepto de la ideología también, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? Tenemos ideologías, nos manejamos por ideologías, queremos cosas. Nuestro deseo está encauzado a pensar de una forma que nos haga vivir en un mundo con algunas normas y de convivencia. Claro, Porque si no, ¿cómo vivimos? Bueno, claro, pero por eso, total. Bueno, creo que en eso todo el mundo del BSM tiene mucho para enseñarnos. O sea, muchísimo. En el sentido de, ok, nos juntamos todos acá y hagamos un contrato. ¿Qué quiero hacer y qué no? ¿Hasta dónde voy yo y vos no? ¿Cuánto tiempo? Y eso me parece, ahí es como, ok, acá liberamos el deseo. Pero también es relativo eso. Porque cada persona interpreta algo distinto. No, pero en el BSM tiene que ser clarísimo. Es más, Sí, sí, Paul pero- Preciado acá lo tiene y lo pueden leer. Tiene un contrato. Sí, lo sé, pero eh, cada persona interpreta ese umbral de dolor distinto. Claro, bueno, pero por ejemplo, eso, en el BDSM hay una palabra que corta el Eso sí. juego, ¿no? Y corta, ya está. Y esa no está a interpretación de nadie. O sea, es como, hasta acá llegué yo. Está. Entonces, Como sí, la ley, ¿no? Como- claro, porque si no es muy difícil soltarse a un montón de prácticas que, no diría extremas, porque tampoco tienen por qué ser extremas, pero sí como, no sabés qué es eso, ¿no? Vimos la perfo, no sé, de Shibari. No sabés qué vas a sentir cuando te aten. Tenés que poder decir, hasta acá llegué, no aguanto más. Porque si no es muy difícil que te sueltes. En cambio, si vos te sentís cuidado, te sentís en un entorno, ¿no? que sabés que cuando vos digas que ya está. Ahí vas a poder explorar tu deseo, que no sabes cuál es. Capaz que te encanta, capaz que no, capaz que te sentís bien, capaz que te sentís mal. Sí, una peli de terror que de distópica donde el deseo sale son la sociedad del deseo. Es como Claro. la distopía absoluta. Ok, sí. Y tampoco es anárquico el deseo, o sea. Es como nosotros, eso, canalizarlo. No es una anarquía pura el deseo. No, porque la anarquía no lleva a nada. No sé si hay una expo de una performer hace pila de tiempo que se puso en un museo y dijo, hágame lo que quieran. Ah, sí. Casi la matan a la mujer. La prendieron fuego, o sea, la quemaron. Es como, no, está bueno que lo haga como performance porque te deja un montón te muestra lo que es la sociedad. Pero claro, no sirve para nada. Que venga alguien y no sé, y de la nada te caga palo. No, ese deseo no sirve. Por eso sí creo en generar los espacios justamente de resistencia en los que nos podamos tomar los tiempos y los contratos necesarios para sentirnos cómodos y poder ir de a poco explorando esos lugares, porque no sabemos qué deseamos, no tenemos ni idea. Estamos muy bombardeados, muy, muy continuamente, como para saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Creemos que sabemos, pero no sé.
vos querías decir. Sí, yo hago Shibari también, soy rigger, tengo sesiones, hago sesiones con gente. Y al final el tema del deseo es algo que es muy íntimo, es muy de cada vez puede ser diferente y al final es un poco investigación de una persona. Es decir, tú a lo mejor un día puedes hacer una cosa y que ese día sea una sensación increíble y al día siguiente hacer lo mismo y que sea una sensación totalmente que no te produzca nada de deseo o de placer. Entonces es algo que es muy cambiante, yo creo, a nivel de mental y físico. Y lo que decías tú, ¿no? Es como muy... hay que hablar mucho, hay que decir, ok, y probar también, en ese sentido. Porque al final lo que tú piensas que puede estar bien o que te va a gustar o que no te va a gustar, luego puede ser precisamente todo lo contrario. Claro, y no dar por hecho que el límite inicial es el absoluto, que siempre es cambiante, ¿no? Exacto, pueden ser dos puntos diferentes, o sea, por ejemplo, yo hay gente que es más masoquista, yo soy más sádico, y son formas de obtener placer y de buscar el deseo de forma totalmente diferente, porque una persona va a obtener placer recibiendo a lo mejor X tipo de dolor, y yo a lo mejor lo voy a obtener haciendo X tipos de dolor. Entonces, al final cada uno tiene como su punto de vista, el tema es que al final el central y el mix de los dos, o sea que los dos obtienen ese placer y ese deseo, se ve como cumplido por ambos. Ese es un poco ese punto de vista, al menos desde mi orientación dentro del mundo BDSM, Shibari. Total. Sí, a mí me parece muy interesante todo ese mundo, que es como eso, como abrirle la puerta a esa exploración, que es lo que requiere también, exploración, porque no sé, es difícil, te vas encontrando en el camino, es lo que decía, a veces va para un lado, a veces te sentís súper, no sé, te pega muy bien, a veces te pega mal, no sé, es como... Que abrirse ese proceso de exploración es también aceptar que no siempre va a salir bien. Y Vale. esto es algo que a veces sucede, que en estos procesos de explorar el deseo erótico, en este caso no el deseo de estar con el otro y compartir, a veces no estamos, o sea, creemos que el hecho de que haya fallado, que no me haya gustado, puede llegar a confundirse incluso con un abuso. Claro. Y es muy importante saber que a veces en tu mente puede haber una cosa que luego no te gusta y bueno, simplemente ahora no me gusta y cambio, ¿no? Es difícil, es bastante complejo explorar eso, porque nadie te ha enseñado cómo lidiar con la situación en la que algo que pretendías que te gustara no te gustó, o cuando hay un problema de comunicación, o sea, tenemos muchísimas dificultades porque no hemos recibido ningún tipo de Ningún educación en cuanto a cómo explorarlo y cuándo sale mal y es el otro y cuándo no, ¿no? Y cuando a veces es un error simplemente de lenguaje, ¿no? Porque a veces yo comunico que me gusta una cosa y la otra persona interpreta una cosa. Yo te digo te amo y para ti te amo significa una cosa y para mí te amo significa otra. Para Total. una te amo significa exclusividad, casarnos, ¿no? Y para la otra te amo es me encanta. Sí, claro, la estamos pasando bien, Exacto. claro. Sí. Total. Sí, en eso creo que, por eso, tanto el BDSM como es en este libro, el de Manifiesto Contrasexual, por precisar en un momento, escribe un contrato entero, como el formato, queda libre que vos pongas los nombres, como a especificar todo lo que se puede hacer y lo que no, y por cuánto tiempo y cuáles son las reglas. Claro, es súper... Nadie lo va a hacer, ¿no? Uno no va a salir a una cita con esto y le va a decir tu nombre completo y lo va a anotar. Pero sí, igual es más allá del extremo, sí está bueno como... Y me parece perfecto igual, ¿eh? Yo recomiendo que se haga. Lo que pasa es que, claro, a mí me queda como... Qué raro, ¿no? Es como... ¿Qué pasa después que si un día deseo una cosa y otro día deseo otra? ¿Qué pasa? No, pero por eso el contrato siempre termina. En general no dura más de unas horas. Se cierra solo. Claro, está todo pensado, todo preciado. Pero sí, yo creo que sí, que hablamos muy poco, que tenemos 0 herramientas para comunicar. Me estoy hablando de mí, en realidad. Estoy psicoanalizando acá con ustedes. Pero eso lo hace como muy, muy, muy difícil. Pero sí me he dado cuenta que hay entornos en los que es un poco más fácil. Entornos más BDSM, la gente, o sea, ya el contrato tácito es que las cosas se hablan un montón, por lo menos. Y eso ya es mucho mejor que un boliche cualquiera para vincularte con alguien. Y también ocurre que a veces hay incongruencias y ya acabo o seguís. Que que una persona cree que quiere algo, pero luego emocionalmente o inconscientemente no reacciona bien a eso. Y hay como ciertas incongruencias internas y la gente, incluso en plan, ¿pero qué te pasa? Bueno, claro. Sí, normal, claro, obvio. Sí, entonces las personas tienen
o sea, creo que no tenemos que ser rígidas porque ocurre esto, ¿no? Que se te despiertan cosas de la nada. Para mí intentamos darle claridad a un objeto de estudio que requiere de oscuridad. Total. Entonces, cuando entramos en el terreno del deseo, hay que permitirse el no sé, hay que permitirse la postura de no tengo idea de cuál es mi deseo, no tengo idea de cuál es mi postura ante este otro, porque el deseo, no sé si es carencia, no sé si es construcción, no sé si son ambos. Yo soy psicoanalista lacaniana, pero sí creo que requiere de esta oscuridad y que nos da miedo aventurarnos en ella. Entonces inventamos un montón de cosas para sentirnos más seguros en un camino, y mientras más vamos construyendo y más nos vamos armando y más tenemos como este mi deseo y este tiene que ser, tengo que acercarme de esta manera, esto me gusta y esto no, más nos encontramos con que este no era mi deseo. Total. Pues sí. No, pero es maravilloso encontrarse con eso también. Sí, también. Claro, porque qué lindo saber que no. El decir, porque lo probé y no era, y es como, bueno, no sentirse mal por eso. A partir de ahora ya sabes que eso es no. Claro, que había una fantasía, que había un... Sí. Sí, también un poco a veces el deseo real se oculta de nosotros mismos, porque a veces que hasta nosotros podríamos asustarnos. Claro, sí, por supuesto. Sí. O sea, no solamente asustarnos, sino también tipo que nos estalle el cerebro y decir, me acabo de dar cuenta realmente que es lo que mi cabeza desea, ¿no? Porque siento que Total. el cuerpo tiene la capacidad biológica capaz de... Y con toda la carga moral que llevamos. Pues el deseo. Bueno, y como vamos edulcorando también, sí. ¿no? Esto. Total. Tarado. Bueno, nada, muchísimas gracias, salió hermosa esta charla, es precioso, nos quedaremos 1000 horas, pero vamos a ver un poquito de show también.